Damos la bienvenida en solidaridad a Rodrigo Lastra. Muy buenas, Rodrigo, Hola, muy buenas. que acaba de publicar un libro titulado Los de abajo. Y lo primero que hay que hacer es cómo decidiste ese título. ¿Y quiénes son los de abajo? Bueno, buena pregunta, porque el libro, claro, lo que no quería era ser pretencioso. En el fondo, esto surge porque durante años una serie de amigos, gente, vamos teniendo diálogos, reflexiones, cursos sobre lo que llamamos la historia de los pobres, o cómo los pobres en la historia han tenido un protagonismo especial. Lo que pasa es que nos parecía pretencioso llamarle historia de los pobres porque, bueno, eso tiene muchos matices, incluso la propia palabra pobres. Y optamos con diálogos con amigos por los de abajo, entendiendo los de abajo, y así lo definimos, o lo defino en el libro, como aquellos que en la historia no han tenido nunca ni poder ni han ostentado posesiones. En el fondo, los de abajo es toda aquella inmensa mayoría, diría yo, de gente que ha poblado este planeta, cuyo principal patrimonio, muchas veces cuyo único patrimonio ha sido el trabajo. Por tanto, es una historia pues de los trabajadores, de los que a lo largo de la historia de sol a sol han tenido que luchar por su sustento y no han vivido pues ni de la herencia, ni del poder, ni del privilegio, ni de la posesión, que es donde más se ha hecho historia, a pesar de que quizá en los últimos años eso también está cambiando, afortunadamente, pero se ha hecho mucha historia desde los de arriba, desde los que han ostentado el poder, de los poderosos, de los gobernantes, de los emperadores, de Se ha los... hecho mucha ciencia histórica sobre los de arriba, ¿no? Pero la historia realmente lo mismo la han hecho los de abajo, ¿no? Claro, eso es lo que afirmamos y es un poco el eje vertebral. Es decir, ¿por qué una historia de los de abajo? Pues sencillamente porque son los que han hecho la historia. Es decir, son los que han construido todo. Todo lo que Mira, hay una tenemos. imagen que tú y yo hemos manejado más de una vez, que es la hay en gráfico y la hay en pintura, en la que mucha gente de abajo está luego la gente de arriba, y si se retiran los de abajo, se caen los de arriba, en el sentido de que Claro, el poder realmente les ha sido usurpado. No tienen, claro. los de abajo no tienen el poder porque se lo han quitado, no porque no sean los que podrían tener realmente todo el poder. Hay un hecho muy significativo que es, por ejemplo, un elemento en el que los grandes pensadores de lo que podemos llamar la modernidad se ponen de acuerdo. Aunque luego deriven corrientes aparentemente contrapuestas, si nos vamos a las fuentes del liberalismo, Locke, Adam Smith, o si nos vamos a las fuentes del marxismo, Engels, Marx, todos se ponen de acuerdo además de manera unánime y contundente en que el trabajo es lo único que genera riqueza. Es decir, que la principal motor, fuerza de la humanidad es el trabajo, lo que genera el trabajo. Y que lo que entendemos por capital, por tecnología, no deja de ser más que trabajo acumulado o trabajo que se ha manifestado de otras maneras. El propio cristianismo afirma claramente esto, es decir, que y nosotros queremos volver a esas fuentes en las que podemos estar de acuerdo, porque el libro es un libro muy de diálogo y de buscar diálogo. Lo llamativo es que, siendo esto una verdad que nadie pone en duda, que el trabajo es lo que ha generado eh, todo lo que podamos entender, cualquier partícula que tengamos a nuestro alrededor, en nuestra habitación, sea tan mal valorado y la historia de los trabajadores haya sido tan explotada, tan oprimida, como tú bien dices, tan en la base, eh, muchas veces aplastados, y sin embargo son los que ostentan o los que han ostentado el poder real, el poder que ha construido las cosas, ¿no? Entonces esa es la historia de la que queremos hablar. ¿Qué pasa cuando los explotados, en vez de conciencia de la explotación y luchar, se convierten en siervos alegres o conformes del sistema? ¿Siempre son luchadores los No, trabajadores? evidentemente no. El libro tiene como dos ejes y quiere poner el foco
como en dos vertientes, ¿no? Sabiendo que efectivamente la mayor parte de la historia de los trabajadores es una historia gris, una historia que no ha alumbrado, una historia que no ha brillado, una historia muy, muy rutinaria, muy cotidiana, muy... Claro, que es que eso, hacer libros de historia sobre eso, pues es que resulta gris. Pero los ejes que nos hemos marcado en este libro es, por una parte, rescatar aquellas instituciones o realidades constructivas, creativas, que han puesto en marcha los de abajo, que a poco que profundicemos son las que gozamos actualmente, entre ellas los sistemas democráticos parlamentarios, los sistemas de cobertura social, etcétera, etcétera. Han sido todo conquistas de los de abajo. Y por otra parte, la permanente rechazo y rebeldía contra la tiranía que siempre ha existido entre los de abajo. Es verdad que, como tú dices, no ha sido mayoritario. Es decir, que nunca esa valentía de rebelarse contra la explotación que existe desde que la explotación existe desde el Neolítico, muchas veces no ha sido mayoritaria. Pero, sin embargo, sí que ha sido un motor de la historia. Y se da permanentemente. No hay sistema tiránico, no hay sistema absolutista que no haya tenido contestación. Es como una corriente de libertad que recorre el corazón humano y que tenemos destellos permanentemente. Hay destellos que llegan más lejos, hay destellos que se apagan rápidamente, pero constantemente hay chispazos de esa libertad, de ese levantarse contra la opresión, lo cual nos habla de que en el fondo del corazón humano existe esa rebelión a la tiranía, ese amor a la libertad, que no se manifiesta siempre y como tú dices, es verdad que no podemos generalizar y decir que es una constante. Si fuera una constante, no viviríamos el mundo que vivimos, ¿no? Pero es una fuerza con la que hay que tener en cuenta. Y en el libro hemos querido rescatar esos destellos, a veces pequeños, a veces que han cambiado el mundo, que se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad. A mí me llama la atención que Malagón decía que luchaba por la libertad ese grupo, diríamos, más militante, más combativo, pero que había una forma de luchar por la libertad que era no oponerse, que el pueblo muchas veces simplemente se unía a esas fuerzas de liberación sin tener una parte del todo activa, pero que cuando eso acontecía lo apoyaba y que también esto Malagón le daba un sentido positivo, no los llamaba traidores, sino que decía que era una lucha por la libertad menos activa, ¿no? Pero también importante, la aceptación del avance. Claro, se dan las dos cosas. Siempre hay gente que llega más lejos o colectivos que llegan más lejos o siempre hay, no voy a hablar de líderes, ¿no? Porque no me gusta esa palabra, pero siempre hay personas que profundizan más y llegan más lejos, pero indudablemente todos estos procesos son procesos colectivos y no pueden llegar lejos si no hay un apoyo colectivo en muy diferentes niveles que dan estos procesos. Es indudable que, pensando en el movimiento obrero, lo más cercano, ¿no? Del que dedicamos prácticamente los últimos capítulos del libro, en el movimiento obrero no todo el mundo fue consciente, militante, luchador, no todo el mundo hacía las huelgas hasta las últimas consecuencias. Es más, no es que no fuera todo el mundo, es que era una minoría. Era una minoría que había adquirido más grado de conciencia, había adquirido más grado de compromiso, que había profundizado en esa, llamamos, heroicidad o espíritu de entrega, pero que indudablemente tuvieron la capacidad de arrastrar a lo que fue el movimiento obrero, que fue pues quizá la última gran aportación que ha hecho Occidente a la humanidad en cuanto a una gran aportación de solidaridad con mayúscula, una gran corriente, pues que podemos decir que somos hijos literalmente todos, como decía antes, nuestros sistemas de democracia formal, nuestros sistemas de garantías sociales, son hijos de las luchas de muchas, pero lo más reciente, el movimiento obrero. Pero es verdad que, bueno, siempre ha habido unas personas o colectivos con más implicación, pero que han tenido la capacidad de arrastrar.
¿Podríamos decir en sentido global que la historia avanza? Tu mirada de conjunto, porque no podemos dedicar mucho tiempo a hablar de hechos de toda esta historia, ¿no? ¿La mirada Sí. global sería de avance? Yo afirmo que sí, y en el libro creo que damos hechos de que afirman esta realidad y ese es el hilo conductor también un poco de este libro. Sé que probablemente ese sea un punto de controversia, pero yo creo que la humanidad avanza y avanza en un sentido de progreso, con indudables regresos y con indudables situaciones de aparentar que vamos a peor en muchos aspectos. Pero claro, eso tiene el gran peligro de caer en el derrotismo, que yo creo que es uno de los grandes males de lo que más castra la capacidad de acción, ¿no? Porque si tú concibes que vamos a peor y que el mundo no tiene solución y que esto es un desastre, que esto es un mensaje muy machacón que nuestra sociedad va cayendo, automáticamente esto desactiva cualquier iniciativa de intentar cambiarlo. Entonces, yo, como no creo en eso, creo que hay muchos signos de esperanza, creo que sí que la sociedad se han producido grandes avances. Por ejemplo, durante milenios la economía lo que ha hecho es gestionar la escasez. Y llevamos, pues, en los últimos décadas o el último siglo, que la economía se dedica a gestionar la abundancia. Es decir, que ahora hay abundancia de bienes. Es decir, que el hambre siempre ha existido en el mundo. Y grandes periodos de hambre. En el siglo XIII Europa conoció décadas de hambre real que no tenían solución, que pasaban los ricos hambre también. Es decir, era un hambre casi estructural por malas cosechas, sequías. Hoy en día se pueden producir el doble o el triple de alimentos de la población y eso que la población ha crecido muchísimo. Es decir, que técnicamente tenemos abundancia y hoy el hambre no sería normal. Hoy el hambre que existe podría tener solución. Pero con eso podemos poner cantidad de ejemplos. Es decir, las tiranías hoy en día, ¿en qué país existe una calle a Stalin o a Hitler o a Franco? Si, no han pasado ni 2 décadas para que sus nombres sean sinónimo de ignominia, de horror, de violencia. Sin embargo, en la Sí, hay antigüedad, pues, un gran valor de la conciencia, ¿no? La conciencia claro, hemos avanzado. colectiva ha avanzado. Ha habido una revolución francesa, hubo un cristianismo que, aunque solo a base de filtrar, ha introducido elementos importantísimos en la conciencia social. Ha habido una declaración de derechos humanos, ha habido una serie de cuestiones que son una serie de hitos que han generado una conciencia diferente. Otra cosa es que la realidad no cambia, no se aparenta cambiar tanto, pero a nivel de conciencia hay cambios. En el proceso histórico ha habido un avance en la igualdad entre hombre y mujer. Sí, aunque, como te digo, con importantes retrocesos. ¿Eh? Con importantes retrocesos. Muchas veces, por ejemplo, el machismo que adolecemos y que sigue adoleciendo, hay que pensar que en gran parte es hijo de la época victoriana. Es decir, si analizamos, por ejemplo, la relación laboral de hombres y mujeres en la Edad Media y la relación laboral o el papel en lo laboral del hombre y la mujer en la Edad Media frente a la Edad moderna, victoriana o inicios de la Edad contemporánea, donde claramente se perfilan los roles absolutamente diferenciados que generan es en la época victoriana. Es decir, que no están. En la Edad Media podemos ver quizá más dosis de igualdad entre el hombre y la mujer, a que parezca paradójico. Entonces, ahí, por ejemplo, la modernidad trae un gran retroceso a la relación con consecuencias de un machismo que hemos sufrido y que seguimos sufriendo. Y ahora probablemente se esté de nuevo avanzando en revertir esa situación de la que venimos, ¿no? No, no sería responsable el proceso productivo tampoco, donde a la mujer se la ha machacado mucho, pero al incorporarse a la vida laboral, diríamos que en su conjunto eso es una característica imprescindible para la igualdad, ¿no? La revolución industrial del siglo XVIII y XIX metió a la mujer en casa. Es decir, el capitalismo de entonces
Es verdad que también sufrieron una explotación laboral, sobre todo en el mundo del textil, hilanderas, etcétera, pero el rol del hombre a la industria, el hombre y el niño, y la mujer en casa, ese rol tan diferenciado, surge con el nacimiento del capitalismo decimonónico. Y ese rol, efectivamente, pues se rompe ya hace unas décadas, pero no hay que dejar de entrever también los intereses del capitalismo en todo esto. Es decir, que también no todo es verdad que la absoluta incorporación de la mujer al trabajo que se produce ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial es un indudable avance absolutamente necesario, pero también tiene otras trampas. El problema en el fondo, durante el libro, continuamente es el capitalismo, ¿no? Llamado de una manera o de otra, es el problema fundamental de la sociedad, ¿no? En el libro, por ejemplo, insistimos mucho en la propiedad privada, ¿no? O sea, que ahora realmente parece que es un concepto absolutamente absoluto. Es decir, que era difícil de cuestionar el derecho de propiedad privada, ¿no? Y pensemos en la historia de la humanidad. Si entendemos la humanidad en 100.000 años, la propiedad privada como tal empieza con el Neolítico, pero donde realmente se instaura de forma jurídica es con el Imperio Romano. Es el que realmente le da una entidad jurídica y le da un armazón del que somos hijos. Y estamos hablando de que el 90 y pico % de la historia de la humanidad no ha existido la propiedad privada. No digo yo que no sea un gran avance en muchos aspectos, pero durante grandes periodos de la humanidad, pensemos, volvemos a la Edad Media o la Edad Moderna, han existido modelos de propiedad duales en los que se combinaba propiedad colectiva, propiedad del común, con propiedad privada, pero de nuevo el capitalismo industrial del siglo XIX pues instaura el concepto de la propiedad privada como un derecho absoluto, cosa que hasta la propia Iglesia lo rebate. Porque, y aquí insistimos mucho en el libro, que la Iglesia no dice que la propiedad privada sea mal. Es decir, defiende el derecho de propiedad, pero no el derecho a la propiedad. Y eso sigue a Tomás de Aquino, siglo XIII, en el que Tomás de Aquino establece claramente el que la propiedad de los bienes es de Dios y por tanto es del común. Pero es verdad que el derecho de uso es de los hombres, pero ese uso está supeditado a las necesidades del común. Y ya lo establece Santo Tomás de Aquino. Y llega a decir Tomás de Aquino que en caso de necesidad los bienes son comunes. Y en caso no le hicieron mucho caso al pobre. No le hicieron mucho caso, pero lo mismo que hablamos, dedicamos un capítulo a los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia que están en nuestros altares son todos santos, siglos III, siglo IV, siglo V, son aquellos, digamos, teólogos, sacerdotes, obispos que se les ha considerado que establecen el armazón de lo que luego es el cristianismo en muchos aspectos, litúrgicos, doctrinales, etcétera. Bueno, son muy claros en esto, son clarísimos, es decir, son contundentes, cosa que cuesta oír hoy esas cosas en las homilías, y son santos, pero es que eso lo dice Tomás de Aquino en el siglo XIII, y el Concilio Vaticano II en el siglo XX, Gaudium et Spes, vuelve a reafirmar lo mismo en cuanto a la propiedad. Claro que es bueno que una persona, una familia, pueda tener sus medios de producción en la mano. Claro que es bueno que pueda tener su casa, claro que es bueno, porque forma parte de lo que él necesita para vivir. Pero hay una serie de propiedad que no puede ser un absoluto. No se puede defender tener 70 pisos o 70 casas porque son mías, porque me las he ganado, porque las he heredado y como un derecho absoluto mientras haya gente en la calle. Tú puedes defender tener tu casa, tú puedes defender tener tus medios de producción, pero hay cosas que mientras haya gente en la calle, pues tener 70 casas... Hay un banco de España que tiene 20.000. Claro, pues eso entraría dentro de la definición de Gaudium et Spes, que dice que en caso de necesidad
o en casos de extrema necesidad, los que no tienen, pueden coger de los que tienen. O sea que es un principio que igual hemos profundizado poco también los cristianos, ¿no? Es decir, que y nos hemos llevado las manos a la cabeza, pero es que el que no tiene, tiene derecho a coger del que tiene por 20 o por 30. ¿Podríamos decir que la infancia ha evolucionado a mejor, que a lo largo de la historia el trato a la infancia ha mejorado? Depende de dónde nos miremos. Si tú miras cómo pueden estar niños de 8 o 9 años en minas de coltán o en fábricas del textil en sureste asiático, probablemente encontremos las mismas descripciones que hacía Engels en el siglo XIX de la infancia en los suburbios de Londres o que describe Dickens en sus libros. Es decir, que indudablemente en Europa, claro que ha habido un avance. Países, digamos, que han tenido un desarrollo diferente, ¿no? Pero esas condiciones, por desgracia, siguen existiendo en muchísimos países. Y lo que sufrió Europa en cuanto a esclavitud infantil, en cuanto a explotación de la mujer de manera brutal y del hombre, pues lo siguen sufriendo hoy países del sureste asiático. No hay más que ver, por ejemplo, cuando hubo ese gran incendio en Plaza Rana en el sureste asiático y descubrimos con horror que para las marcas que se venden ahora en Navidad en nuestras calles, pues había trabajando niños, mujeres en condiciones de no poder ni ir ni al baño. Es decir, que y eso se descubrió porque fue este gran incendio, pero siguen pasando hoy en día. Entonces, es verdad que en esas condiciones siguen existiendo. También hablas en el libro del mestizaje como algo positivo. ¿No hay un riesgo también de una igualación y una pérdida de los valores de cada pueblo? Pero es que somos mestizos, es, es que ya somos mestizos. Entonces, la historia va a un camino de mestizaje. Nos guste o no nos guste. Es que ahora ya me interesa el tema porque yo tengo la teoría en el libro cuando hablo de los neandertales, por ejemplo, de que desaparecen y el Homo sapiens, digamos que como se queda como el homínido único sobre la faz de la Tierra, pero ya hay teorías que dicen que no desaparece el neandertal realmente, que se fusiona con el Homo sapiens. Interesante. Interesante. No, creo que le faltan matices, pero hasta en eso seríamos ya mestizos desde, ya no te digo, pues una persona que es de la península ibérica, ¿no? Ahora están de moda los test estos genéticos en saliva. Y es que, bueno, tienen cierta validez, pero a la gente que se los hace les salen raíces de lo más variopinto, de lo más variopinto. Es verdad que un 70% caucásico, otra, pero nadie es 100% caucásico, 100% asiático, oceánico, es decir, que realmente, y eso es un proceso que va a más, y bueno, es que la cultura cambia y no hay que verlo como un peligro, ¿no? Hay que verlo como el dinamismo de la historia y en el fondo como un avance hacia la fraternidad universal, que es con lo que acabamos el libro, que yo creo que hay signos que nos hacen pensar de que a pesar de todos los males que adolecemos y que sufrimos, sí que hay un camino abierto hacia la fraternidad universal. Lo que llamaríamos la socialización sería uno de los aspectos importantes que nos llevan hacia la fraternidad, ¿no? Una especie de materia de la fraternidad. Es creciente. En el siglo XX hay una mayor conciencia. Bueno, hasta la propia ciencia de la sociología no es una ciencia vieja, es una ciencia del siglo XIX. Y la socialización tiene relación con la fraternidad, ¿te parece? Sí, claro, es decir, la conciencia social a nivel, digamos, institucional colectivo, es verdad que se introduce más tardíamente. El libro está estructurado en tres grandes capítulos, son 21 capítulos, pero en tres grandes bloques. Quizá pretencioso y quizá no exacto ni mucho menos. El primero le hemos llamado igualdad, los 7 primeros capítulos. El segundo lo hemos llamado libertad y el tercero lo hemos llamado fraternidad.
De los tres, son los tres principios, todo el mundo puede entender que son los tres principios que pone negro sobre blanco en la historia de la Revolución Francesa. No son genuinos de la Revolución Francesa, porque indudablemente la fraternidad es un término que mete en la historia del cristianismo. Eso, nos guste o no guste, es así. Los primeros que piensan en un Dios Padre y por tanto que el de al lado es hermano, ese pensamiento, esa idea la mete en la historia un carpintero de Nazaret. Luego se va desarrollando, va germinando a fuego lento, como dice Tom Holland, y de vez en cuando, como una bomba de racimo, estalla en momentos históricos, ¿no? La Revolución Francesa fue uno de ellos, donde estalla y se pone realmente esos tres grandes principios: igualdad, libertad, fraternidad. Los albores de la historia, lo que predomina en el hombre es lo igualitario, lo comunitario. Como os decía antes, la propiedad privada no existía y las formas de vida, por eso lo hemos llamado a esos capítulos la igualdad, ¿no? Porque quizás donde más se ve ese igualitarismo, con mucho ese comunitarismo, esa experiencia colectiva del ser humano como animal social, con muchas cosas positivas y muchas negativas. La edad antigua y la edad media es un proceso hacia la libertad, hacia reconocer incluso la propia libertad individual, ¿no? Que es el gran principio que luego enmarcará la Revolución Francesa, reconocer la libertad individual como algo, y eso es un proceso creciente en las ciudades libres de la Edad Media, es decir. Y la fraternidad quizás es lo más cojo de la Revolución Francesa, donde menos se ha avanzado y donde quizás el principio que es quizá el más bonito o el más utópico. Y por eso lo hemos puesto al final, porque creemos que sí que se han dado avances, ¿no? Habla del movimiento obrero. El movimiento obrero pone la fraternidad con mayúscula, también la podemos llamar solidaridad, encima de la mesa con concreciones muy reales, muy concretas, que bueno, el movimiento obrero, innumerables éxitos, innumerables fracasos, pero ha hecho avanzar la historia. Y hoy en día, pues hay otros movimientos que se nutren de esa fraternidad y yo creo que hay signos que nos hacen avanzar a esa fraternidad. Y eso lo enlazaba con lo de la socialización que decías tú, porque esa socialización, esa conciencia social, se introduce de manera institucional, sobre todo siglo XIX-XX y especialmente con el movimiento obrero. Deslizas temas que me interesan mucho, por ejemplo, este de que también de los fracasos hay avance, ¿no? No sé si quieres recordar algún hecho concreto o como línea filosófica, el lugar de los fracasos en tu libro y en la historia de los de abajo. La historia de abajo se construye de fracaso en fracaso y de fracaso en fracaso se van construyendo muchas victorias, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, las revueltas antiseñoriales de la Edad Media. La Edad Media está llena de revueltas antiseñoriales, revueltas espontáneas, revueltas muchas veces absolutamente violentas, que no dejan de ser impulso de Inglaterra, Hungría, Francia, España, es decir, que constantemente hay brotes de revueltas de los de abajo que acaban todas mal. Es decir, todas van acabando mal, pero indudablemente van generando un pozo, van generando que van haciendo avanzar hasta que hay revoluciones como la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, que no acaban mal. Y no es impensable esas revoluciones sin las experiencias previas de anteriores, ¿no? Y así, pues muchísimas veces. Es decir, que en el fondo se va construyendo sobre lo construido. De tal manera, ¿qué lección aprendes? Que no se trata tanto de buscar el éxito en lo que hagamos, porque el éxito, como la canción de la Bordeta, aquel mañana, llegará mañana que probablemente no lleguemos a ver, pero habrá que forzarlo para que pueda ser. Y el fracaso puede ser un empujón para que un mañana llegue a ser. Por tanto, yo esa es la lección que he sacado al estudiar toda esta cantidad, cientos de experiencias, de que de esa actitud no debemos buscar el objetivo en que vaya a salir bien, que sí, pondremos los medios, pero no sabiendo que de los fracasos quizá no le lleguemos a ver, pero no quedará probablemente sin una recompensa. Nuestro admirado amigo Julián Gómez del Castillo
además de insistir en la importancia de los de abajo y del pueblo, a mí me llamaba mucho la atención su reflexión sobre las herramientas. Está muy presente en tu libro, cómo la herramienta nos influye a las personas, cómo la herramienta Claro. hace avanzar la historia. Hoy lo mismo estamos demasiado conscientes o no sé si del todo conscientes del riesgo de algunas herramientas también, pero también en la historia ha habido a veces como una prevención excesiva hacia la herramienta nueva que al final se acababa imponiendo. Es un gran tema. Es una constante histórica. No hay que caer en la tentación de pensar que la historia se repite, pero hay una serie de constantes que, con ciertas características que se repiten, pero no significa que la historia se repita. La historia no se repite. La historia avanza, podemos decir en qué sentido, pero no se repite. Lo que tú dices es interesantísimo porque el trabajo es tan importante, configura tanto al ser humano, al hombre y a la mujer, que cambios en el modo de trabajo son los que han antecedido a cambios radicales en la historia. No hay más que pensar que los grandes periodos históricos se les denomina muchas veces por la herramienta de trabajo que usaban. Es decir, hablamos de paleolítico porque es la época de la piedra. No es que solo usaran piedra, usaron palos, usaron tejidos, usaron pieles, pero lo que se ha conservado es la piedra. Hablamos de neolítico, de nuevo, como una referencia a la herramienta de trabajo, a la piedra. Hablamos de la edad de bronce, hablamos de la edad de hierro, hablamos de la edad de cobre, la edad de los metales. Hablamos de la edad industrial, hablamos de la edad postindustrial. Es decir, que realmente cada cambio tecnológico o cada cambio en la herramienta de trabajo ha tenido detrás un cambio en la mentalidad del hombre y la mujer con tremendas consecuencias históricas. Y yo sí creo que ahora se está produciendo un cambio en ese sentido. Pasamos de la herramienta que era el paradigma del neolítico hasta el siglo XIX, que lo característico de la herramienta es que la fuerza motriz es la humana o la animal. Pasamos a la máquina, que el cambio de la herramienta a la máquina fue decisivo para el cambio industrial y decisivo al cambio de mentalidad, y decisivo a un cambio radical. Y está detrás de las grandes revoluciones del XIX y del XX. Y ahora hemos pasado de la máquina industrial, ya llevamos varias décadas, a lo tecnológico virtual, que indudablemente no tenemos ahora la capacidad de distancia para observarlo, pero indudablemente yo sí que afirmo que va a traer cambios en la mentalidad del ser humano desde luego de dimensiones similares a las que supuso, por ejemplo, la imprenta de Gutenberg en el siglo XV. O el fuego. Yo sí que afirmo de que estamos, y esto creo que también lo dice Papa Francisco, no es una época de cambio, sino es un cambio de época. Lo que pasa es que ahora estamos tan inmersos en ella que no tenemos la perspectiva para valorarlo y verlo, pero creo que estamos en un cambio de época. Derivado de los cambios en los modos de trabajo y en los instrumentos de trabajo que ahora son fundamentalmente tecnológicos. Rodrigo Lastra, recomendamos tu libro, Los de Abajo. Dinos algo para cerrar la recomendación del libro. No es un libro mío, aunque mi nombre figura en la portada. Hay cientos de aportaciones que yo, bueno, pues humildemente he sintetizado y he puesto negro sobre blanco y le he hecho un hilo conductor. Es un libro a vista de pájaro, porque en 350 páginas no puedes profundizar en toda esa historia, pero sí que quiere ser una vista de pájaro, como decía, de todas aquellas realizaciones creativas, liberadoras, que han puesto en marcha aquellos que durante siglos y siglos no han tenido ni el poder, ni los privilegios, ni las posesiones, y que sin embargo creo que lo han creado todo. Y desde luego no es un libro para regodearse en la historia, sino para querer ser protagonistas del quehacer presente. Y acabamos el libro con los de abajo en la actualidad y cómo siguen queriendo empujar la historia hacia un mundo más humano y más fraterno. Pero tendremos que ser de abajo, ¿no? Si no, no vamos a transformar nada. Claro, sí, sí, sí. Fuerte abrazo, los de abajo. Un abrazo, Eugenio, un abrazo.